¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? Que por más que reces con devoción, parece que el cielo permanece en silencio. No estás solo. Durante años, miles de fieles católicos han experimentado esa misma sensación de abandono espiritual, ese vacío que crece en el alma cuando buscamos la presencia de nuestra Madre Celestial y solo encontramos silencio. Pero hoy, querido hermano, querida hermana en Cristo, todo eso está a punto de cambiar. Mi nombre es Padre Antonio Mendoza. Durante más de 30 años he servido a la Santa Iglesia Católica como sacerdote y durante los últimos 15 como exorcista oficial de la Diócesis de Guadalajara. He visto el rostro del mal. He escuchado sus gritos, he sentido su presencia oscura intentando corromper las almas de los hijos de Dios. Pero también he sido testigo de milagros que desafían toda explicación humana. Y hoy, con el permiso de mis superiores, vengo a compartirte una revelación que ha permanecido oculta durante décadas, una verdad que cambiará para siempre tu forma de rezar el Santo Rosario. Esta historia comienza en 1981, en un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Una humilde mujer llamada Rosario Sánchez, madre de 5 hijos y viuda desde joven, se encontraba al borde de la desesperación. La sequía había arruinado sus cultivos, sus hijos pasaban hambre, y la enfermedad amenazaba con llevarse a su hijo menor. Aquella noche, Rosario se arrodilló junto a la cama donde su pequeño ardía en fiebre, y con un rosario desgastado entre sus manos callosas, comenzó a rezar. No era una hora cualquiera. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando, entre lágrimas, suplicó la intercesión de la Santísima Virgen. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre, y hoy podría cambiar la tuya. Una luz suave comenzó a llenar la habitación. No era el amanecer, no era una linterna ni un relámpago. Era una luz que emanaba paz, una luz que no lastimaba los ojos, pero que iluminaba hasta el último rincón del alma. Y en medio de esa luz apareció ella. La Virgen María se presentó ante Rosario con un manto azul celeste y una corona de 12 estrellas. Sus manos extendidas derramaban gracias como gotas de rocío celestial. Y su voz, más dulce que la miel, pero más potente que el trueno, pronunció estas palabras: «Hija mía, has encontrado el momento perfecto para buscarme. A esta hora, cuando el mundo duerme y el velo entre el cielo y la tierra se adelgaza, yo puedo escuchar con mayor claridad los ruegos de mis hijos». A la mañana siguiente, el hijo de Rosario amaneció completamente sano. La fiebre había desaparecido. Y al salir de su humilde casa, Rosario descubrió que durante la noche había llovido. Una lluvia suave pero constante que salvó los cultivos de todo el pueblo. Un milagro que todos atribuyeron a la casualidad. Todos, excepto Rosario, quien guardó aquel secreto en su corazón durante años. Fue en 2008 cuando conocí a Rosario. Ya anciana, había viajado desde Perú hasta México para visitar a uno de sus hijos que había emigrado años atrás. Durante una misa en mi parroquia, esta mujer se acercó al confesionario. Lo que me contó me dejó sin palabras. No solo me relató su encuentro con la Virgen María, sino que me reveló algo que había mantenido en secreto durante casi 3 décadas. La Virgen le había confiado que rezar el rosario a las 3 de la madrugada abría un canal directo de comunicación con el cielo. Un momento en que las gracias se derramaban con mayor abundancia y las apariciones marianas eran más propensas a ocurrir. Al principio confieso que dudé. Como sacerdote formado en la tradición católica, sabía que debemos ser cautelosos con supuestas revelaciones privadas. Pero algo en el relato de aquella anciana tocó mi corazón. Su humildad, la sencillez de su fe, la coherencia de su testimonio, todo apuntaba a una experiencia auténtica. Aún así,
Decidí investigar más a fondo antes de dar crédito a su historia. Lo que descubrí me sorprendió profundamente. Al revisar los testimonios de videntes reconocidos por la Iglesia, desde Fátima hasta Medjugorje, encontré un patrón que había pasado desapercibido para muchos. Un número significativo de apariciones marianas documentadas habían ocurrido precisamente entre las 3 y las 4 de la madrugada. La hora que los monjes medievales llamaban la hora de Dios, el momento en que Jesús resucitó, según antiguas tradiciones cristianas. La hora en que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado. Mi investigación me llevó a consultar con otros exorcistas, y lo que me contaron confirmó mis sospechas. Varios de ellos habían notado que las manifestaciones demoníacas solían intensificarse entre las 3 y las 4 de la madrugada, como si las fuerzas del mal intentaran profanar precisamente la hora más sagrada, como si supieran que es en ese momento cuando las puertas del cielo se abren con mayor generosidad para quienes buscan con corazón sincero la presencia de María. Recuerdo especialmente la conversación que tuve con el padre Gabriele, un exorcista italiano con más de 40 años de experiencia. Me contó el caso de una mujer poseída que, durante un exorcismo particularmente difícil, gritó, con voz distorsionada: «Odio esa hora, la hora en que la mujer escucha a sus hijos». Cuando más tarde, ya liberada, le preguntaron a qué se refería, la mujer no tenía memoria de haber pronunciado esas palabras. Pero el padre Gabriele entendió el mensaje. El demonio teme especialmente la intercesión de María durante esa hora santa. Pero no quise basar mi convicción solo en testimonios. Como hijo fiel de la Iglesia, busqué fundamentos teológicos que pudieran explicar este fenómeno, y los encontré en la tradición litúrgica de las horas canónicas. Desde los primeros siglos del cristianismo, los monjes se levantaban a mitad de la noche para rezar los maitines, precisamente porque consideraban que ese momento de la madrugada era especialmente propicio para la contemplación y el encuentro con Dios. San Bernardo de Claraval, gran devoto mariano, escribió en el siglo XII: «En el silencio de la noche, cuando el mundo duerme, el alma vigilante encuentra con mayor facilidad el rostro maternal de la Reina del Cielo». Y Santa Gertrudis la Grande recibió muchas de sus revelaciones místicas precisamente durante las oraciones nocturnas. Todo esto confirmaba lo que aquella humilde mujer peruana me había confiado. Pero aún necesitaba una prueba personal. Como sacerdote, no podía difundir esta enseñanza sin haber experimentado yo mismo su veracidad. Así que decidí hacer un experimento espiritual. Durante 40 días consecutivos me levantaría a las 3 de la madrugada para rezar el Santo Rosario completo, dedicando especial atención a los misterios dolorosos. Lo que sucedió durante esos 40 días transformó mi vida sacerdotal y mi ministerio como exorcista. No tuve una aparición visible de la Virgen María. Dios concede esas gracias extraordinarias a almas especialmente escogidas, generalmente a las más humildes y sencillas. Pero experimenté una presencia, una cercanía, una intimidad con la Madre de Dios que nunca antes había sentido. Mis oraciones adquirieron una profundidad nueva. Las distracciones que habitualmente me asaltaban durante el rezo del rosario prácticamente desaparecieron. Y más importante aún, las gracias que solicité durante esos 40 días comenzaron a manifestarse de maneras asombrosas. Recuerdo particularmente el caso de un joven drogadicto, por quien había estado rezando durante años sin ver ningún cambio significativo. A los 20 días de comenzar mi experimento espiritual, recibí una llamada de su madre.
Entre lágrimas, me contó que su hijo había llegado a casa pidiendo ayuda para ingresar a un centro de rehabilitación. Cuando semanas después le pregunté qué le había hecho cambiar de opinión después de tantos años de rechazo, me respondió algo que me estremeció. No lo sé, padre. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté llorando. Sentí como si una mano suave me acariciara la cabeza y una voz interior me dijera que ya era suficiente, que mi madre estaba sufriendo demasiado. Casos como este se multiplicaron. Una pareja al borde del divorcio repentinamente decidió darse una última oportunidad. Un anciano ateo que se había negado a recibir los sacramentos pidió confesión en su lecho de muerte. Una familia dividida por años de rencores se reconcilió de manera inesperada. Todas estas gracias parecían estar conectadas con mis rosarios de madrugada. Pero el caso más impactante fue el de María Eugenia, una mujer que llevaba 7 años poseída por entidades demoníacas extremadamente poderosas. Ninguno de los exorcismos que había realizado en ella había logrado una liberación completa. Siempre quedaba algún demonio aferrado a su alma, causándole sufrimientos indecibles. Una noche, después de rezar el rosario a las 3 de la madrugada, tuve una inspiración clara. Debía realizar el próximo exorcismo precisamente a esa hora. Cuando se lo propuse a María Eugenia y a su familia, todos aceptaron, aunque les pareció extraño. Así que una madrugada, a las 3 en punto, comenzamos el ritual en una pequeña capilla. Lo que sucedió entonces desafía cualquier descripción. Apenas pronuncié las primeras palabras del ritual, María Eugenia comenzó a convulsionar violentamente. Una voz que no era la suya gritó con odio: «Ella está aquí, la mujer está aquí, sus pies nos aplastan». Nunca antes había presenciado una reacción tan violenta durante un exorcismo, y nunca antes había experimentado una liberación tan completa y definitiva. En menos de una hora, todos los demonios habían abandonado el cuerpo de María Eugenia, dejándola exhausta pero en paz por primera vez en 7 años. Estos acontecimientos confirmaron lo que ya sospechaba. La hora de las 3 de la madrugada posee una significación espiritual especial, particularmente en relación con la intercesión de la Virgen María. Es una hora en que el poder de la oración se intensifica, una hora en que el rosario, ya de por sí una arma espiritual poderosa, adquiere una eficacia extraordinaria. Ahora, bien, querido hermano, querida hermana en Cristo, es importante que entiendas algo fundamental. No estoy diciendo que la Virgen María solo escuche nuestras oraciones a las 3 de la madrugada. Nuestra Madre Celestial está siempre atenta a los ruegos de sus hijos, a cualquier hora del día o de la noche. Su corazón inmaculado late de amor por cada uno de nosotros en todo momento. El rosario es siempre una oración poderosa, independientemente de cuándo lo recemos. Lo que estoy revelando es que existe una hora especial, un momento privilegiado en que la comunicación con el cielo parece facilitarse. Un tiempo en que las gracias se derraman con mayor abundancia. Un instante en que el corazón de María se muestra particularmente receptivo a nuestras súplicas. Y ese momento es la hora 3 de la madrugada. ¿Por qué esta hora específica? Existen varias explicaciones posibles. Algunos teólogos marianos sugieren que las 3 de la madrugada es la hora opuesta a las 3 de la tarde, el momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz y, según la tradición, dijo a Juan: «He ahí a tu madre». Sería, por tanto, la hora que simboliza la maternidad espiritual de María sobre todos los cristianos. Otros relacionan esta hora con el momento en que se produce el rocío, símbolo bíblico de la gracia divina.
En muchos pasajes de las Escrituras, el rocío aparece como manifestación de la bendición de Dios, y es precisamente en las horas más profundas de la noche cuando el rocío desciende, silencioso pero efectivo, para nutrir la tierra. También hay quienes conectan esta hora con el tiempo que tradicionalmente se asigna al nacimiento de Jesús, la medianoche. Si contamos las horas según la costumbre judía de la época, 3 horas después de la medianoche, sería el momento en que los pastores, avisados por los ángeles, encontraron a María con el niño en el pesebre. Un momento de encuentro con la madre y el hijo que se reproduciría místicamente en nuestras vidas. Pero más allá de estas explicaciones teológicas, existe una realidad práctica innegable. La madrugada ofrece un silencio y una quietud que difícilmente encontramos en otros momentos del día. A las 3 de la madrugada, el mundo duerme. Las distracciones disminuyen, el ruido exterior se apaga y nuestro espíritu puede elevarse con mayor facilidad hacia las realidades celestiales. La Virgen María, en sus apariciones aprobadas por la Iglesia, ha insistido constantemente en la importancia del silencio interior para la vida de oración. En Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, en todos los lugares donde ha dejado sentir su presencia maternal. María nos invita a la contemplación silenciosa, al recogimiento, a la intimidad con Dios. ¿Y qué momento puede ser más propicio para este recogimiento que la quietud de la noche profunda? Quiero compartirte ahora algunas recomendaciones prácticas para quienes deseen experimentar esta devoción especial del rosario de madrugada. Porque no se trata simplemente de poner el despertador a las 3 y rezar mecánicamente. La eficacia de esta práctica depende también de nuestra disposición interior y de algunos elementos externos que pueden facilitar el encuentro con María. Primero, es importante prepararse desde la noche anterior. Te sugiero que antes de acostarte, coloques tu rosario bajo la almohada o junto a la cama, como símbolo de tu intención de encontrarte con la Madre de Dios en la madrugada. Si es posible, deja también una pequeña imagen de la Virgen María donde puedas verla al despertar. La preparación visual ayuda a orientar el corazón hacia este encuentro espiritual. Segundo, al acostarte, haz una breve oración pidiendo específicamente a tu ángel custodio que te ayude a despertar a la hora indicada. Es asombroso comprobar cómo muchos fieles que practican esta devoción reportan despertarse exactamente a las 3, incluso sin despertador, como si una mano invisible los sacara suavemente del sueño justo a tiempo para su cita con la Reina del Cielo. Tercero, cuando despiertes, no enciendas luces brillantes. La penumbra favorece el recogimiento y mantiene ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, en que nuestra alma parece más receptiva a las realidades espirituales. Una pequeña vela o una luz muy tenue será suficiente para ver las cuentas del rosario, si es que lo necesitas. Cuarto, comienza tu oración con una invocación especial al Espíritu Santo, pidiéndole que te ayude a rezar como conviene. Recuerda las palabras de San Pablo: no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esta invocación inicial es fundamental para que tu rosario no sea una mera repetición de palabras, sino un auténtico encuentro espiritual. Quinto, al rezar cada Ave María, haz una breve pausa después de pronunciar el nombre de Jesús. Este pequeño silencio en medio de la oración tiene un efecto poderoso. Es como si permitieras que el nombre del Salvador resuene en las profundidades de tu alma antes de continuar con la segunda parte de la plegaria. Sexto, es recomendable que dediques este rosario de madrugada a una intención específica, especialmente si se trata de casos difíciles o aparentemente imposibles.
La experiencia de numerosos fieles confirma que las gracias más extraordinarias se obtienen precisamente a través de esta práctica concreta. Peticiones que durante años han quedado sin respuesta repentinamente encuentran solución cuando son presentadas a María en esta hora bendita. Y séptimo, al terminar tu rosario, no te apresures a volver a la cama. Dedica unos minutos al silencio, contemplativo. A veces es precisamente en ese silencio posterior a la oración cuando la Virgen María hace sentir su presencia de manera más clara. No necesariamente a través de apariciones o fenómenos extraordinarios, sino mediante esa paz inefable que solo ella sabe depositar en los corazones de sus hijos. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, Padre, es muy difícil levantarse a las 3 de la madrugada. Tengo obligaciones laborales, responsabilidades familiares, problemas de salud que hacen complicado interrumpir mi descanso nocturno. Y lo entiendo perfectamente. Esta práctica devocional, como todas las que propone la piedad católica, debe adaptarse a las circunstancias personales de cada fiel. Si no puedes levantarte regularmente a las 3 de la madrugada, podrías considerar hacerlo solo un día a la semana, quizás el viernes, en memoria de la Pasión del Señor, o el sábado, día tradicionalmente dedicado a la Virgen María. También podrías reservar esta práctica para ocasiones especiales, una novena por una necesidad urgente, la preparación para una fiesta mariana importante, o un tiempo de tribulación personal o familiar que requiera una intercesión extraordinaria. Otra opción es acostarte un poco más temprano la noche anterior, para asegurarte de haber descansado lo suficiente antes de levantarte a rezar, o incluso, si tus horarios lo permiten, trasladar parte de tu tiempo de sueño a la tarde o primeras horas de la noche, de modo que puedas estar despierto y alerta durante la madrugada. Lo fundamental es la intención del corazón. Si realmente deseas encontrarte con María en esa hora bendita, ella misma te ayudará a encontrar el modo de hacerlo, adaptándose a tus circunstancias particulares. Porque nuestra Madre del Cielo conoce perfectamente nuestras limitaciones y nunca pide lo imposible a sus hijos. Quiero compartir contigo ahora algunos testimonios de personas que han experimentado gracias extraordinarias a través de esta práctica del rosario de madrugada. No mencionaré nombres reales por respeto a la privacidad, pero te aseguro que cada uno de estos casos está documentado y ha sido verificado cuidadosamente. Una mujer de 52 años, diagnosticada con un cáncer terminal y a quien los médicos habían dado apenas 3 meses de vida, comenzó a rezar el rosario cada madrugada por indicación de su párroco, quien había escuchado sobre esta devoción. 3 semanas después, en los exámenes de control, los médicos no podían dar crédito a lo que veían. El tumor había disminuido significativamente de tamaño. 6 meses después, había desaparecido por completo. Los doctores hablaron de remisión espontánea. Ella supo que era la mano maternal de María. Un matrimonio que durante 12 años había intentado concebir sin éxito, sometiéndose a costosos tratamientos de fertilidad, decidió como último recurso realizar una novena de rosarios de madrugada. El primer día del mes siguiente a completar la novena, descubrieron con asombro que estaban esperando un hijo. Hoy, ese niño tiene 6 años y es monaguillo en su parroquia. Un joven sacerdote, atormentado por dudas vocacionales y al borde de abandonar el ministerio, comenzó a rezar el rosario a las 3 de la madrugada como un último intento de encontrar claridad. En la tercera noche, mientras contemplaba el cuarto misterio doloroso,
experimentó una certeza interior tan profunda sobre su llamado sacerdotal que todas sus dudas se disiparon. Hoy es un pastor dedicado que ha llevado esta devoción a cientos de fieles en su comunidad. Una familia dividida por un conflicto de herencia que había generado odios y resentimientos durante más de una década, encontró la reconciliación después de que la abuela, figura respetada por todos, instaurara en su casa la práctica del rosario de madrugada, ofrecido específicamente por la paz familiar. Gradualmente, sin ninguna intervención externa, los corazones comenzaron a ablandarse. Las barreras cayeron, y en la Nochebuena siguiente toda la familia se reunió nuevamente alrededor de la misma mesa. Estos son solo algunos ejemplos de los milagros cotidianos que ocurren cuando nos encontramos con María en esa hora bendita. Milagros que no siempre implican curaciones físicas o eventos espectaculares, sino también, y quizás más frecuentemente, transformaciones interiores, conversiones profundas, paz en medio de las tribulaciones, fortaleza para cargar cruces aparentemente insoportables. Porque María no promete eliminarnos el sufrimiento. Como madre que estuvo al pie de la cruz, ella sabe que el dolor forma parte del camino de salvación. Lo que nos promete es su compañía maternal en medio de las pruebas, su intercesión poderosa ante su Hijo, su consuelo inefable cuando las noches del alma parecen interminables. Y es precisamente en la noche, en la oscuridad literal de la madrugada, cuando muchas veces experimentamos también la noche espiritual. Esos momentos en que Dios parece callar, en que el cielo parece de bronce, en que nuestras oraciones parecen rebotar sin respuesta. Es entonces cuando más necesitamos sentir la presencia de María. Y es entonces, paradójicamente, cuando ella se hace más cercana a sus hijos que la buscan con perseverancia. Como dijo bellamente San Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Esa dichosa ventura de encontrarse con el amado en medio de la noche es la misma que experimentamos cuando rezamos el rosario en la quietud de la madrugada. Y María, que siempre nos conduce hacia su Hijo, se convierte en nuestra guía segura a través de esa oscuridad. Antes de concluir, quiero hacer una aclaración importante. Todo lo que he compartido contigo en este video debe entenderse desde la más estricta fidelidad al magisterio de la Iglesia Católica. No estoy promoviendo una revelación privada que contradiga o se añada sustancialmente a la revelación pública, cerrada con la muerte del último apóstol. Estoy simplemente compartiendo una práctica devocional que, como tantas otras, en la rica tradición de nuestra fe, puede ayudarnos a vivir más plenamente el Evangelio. La devoción del rosario de madrugada no sustituye ni disminuye la importancia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. No reemplaza nuestra obligación de participar en la misa dominical, de confesarnos regularmente, de vivir la caridad fraterna en lo cotidiano. Es, simplemente, un medio para intensificar nuestra vida de oración y nuestra relación con la Madre de Dios. Tampoco quiero que pienses que las 3 de la madrugada son una hora mágica que garantiza resultados automáticos. La eficacia de esta devoción no depende de un horario específico, como si se tratara de una fórmula mecánica, sino de la sinceridad de corazón con que nos acercamos a María. La hora es propicia, sí, pero lo verdaderamente determinante es la fe con que rezamos, la confianza filial con que nos abandonamos en los brazos de nuestra Madre Celestial. Y finalmente, no olvides que cualquier gracia que recibamos a través de esta devoción
procede, en última instancia, de Dios mismo. María es mediadora de todas las gracias, pero solo en virtud de su relación única con Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Al acudir a ella, estamos siguiendo el mismo camino que siguió Dios al venir a nosotros, a Jesús, por María. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, te invito a experimentar por ti mismo el poder de esta devoción. Atrévete a probar, aunque sea una sola vez, el rosario de madrugada. Hazlo con corazón abierto, con fe sencilla, con la confianza de un niño que sabe que su madre siempre responde cuando la llama. Y después, estate atento a los signos, porque María nunca defrauda a quienes la buscan con sinceridad. Si sientes resistencia, si te parece demasiado difícil, si las excusas se multiplican en tu mente, es muy temprano, tengo mucho sueño, seguro no funcionará. Recuerda que esas mismas resistencias son a veces señal de que estamos ante algo verdaderamente valioso. El enemigo de nuestra alma sabe bien qué prácticas espirituales pueden transformarnos profundamente y pondrá todos los obstáculos posibles para impedir que las adoptemos. Pero recuerda también las palabras que la Virgen María dirigió a los sirvientes en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Y entre las cosas que Jesús nos dijo está la invitación a velar y orar, a estar atentos, a no dejarnos vencer por el sueño espiritual. Velad y orad para no caer en tentación, nos advirtió en el huerto de los olivos, y Él mismo nos dio ejemplo pasando noches enteras en oración. La Iglesia ha entendido siempre esta invitación a la vigilancia, no solo en sentido metafórico, sino también literal. Por eso, desde los primeros siglos, los monjes y monjas se levantaban a medianoche para cantar las alabanzas divinas. Por eso, tantos santos han practicado la oración nocturna como medio para cultivar la intimidad con Dios. Por eso, en tantos conventos y monasterios de clausura, la adoración eucarística de madrugada es una práctica habitual que sostiene espiritualmente al mundo entero. Y tú, desde tu hogar, desde tu realidad cotidiana, puedes unirte a ese río de oración que recorre la historia de la Iglesia. Puedes convertir tu dormitorio en un pequeño santuario mariano durante esos minutos de la madrugada. Puedes experimentar en la intimidad de tu corazón ese encuentro especial con la Madre que el Señor nos dio desde la cruz. Te aseguro que si perseveras en esta práctica, verás cambios profundos en tu vida espiritual. No solo posibles gracias, extraordinarias en respuesta a peticiones concretas, sino también, y quizás más importante, una transformación interior que te llevará a conformarte cada vez más con Cristo. Porque ese es siempre el objetivo final de toda devoción mariana auténtica: configurarnos con Jesús, hacernos semejantes a Él, llevarnos a decir con San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. María, experta en esta transformación interior, maestra del camino espiritual, nos toma de la mano y nos guía con suavidad, pero con firmeza hacia su Hijo. Y lo hace de manera especial en esa hora bendita, cuando el silencio exterior facilita la escucha interior, cuando la oscuridad física nos prepara para recibir la luz espiritual, cuando el descanso del cuerpo permite un despertar más pleno del alma. Por eso me atrevo a decirte, con toda la convicción que me dan años de experiencia en el ministerio sacerdotal y en la práctica del exorcismo: abre tu corazón a esta gracia especial. Permítele a María entrar en tu vida de una manera nueva a través del rosario de madrugada, y prepárate para maravillas que superarán tus expectativas más optimistas, porque la Virgen María nunca se deja ganar en generosidad. Cada Ave María
que le dirigimos es correspondida con gracias abundantes. Cada rosario que rezamos fortalece esa cadena de amor que nos une a ella y, a través de ella, a su Hijo Jesucristo. Y cuando ese rosario se reza en la hora privilegiada que ella misma ha indicado a almas escogidas, los frutos se multiplican más allá de lo que podemos imaginar. Te invito a que no pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él y descubre más revelaciones sobre el poder del Santo Rosario y la intercesión de nuestra Madre Celestial. María te espera, no solo en ese próximo video, sino especialmente en la quietud de la madrugada, cuando sus brazos maternales se abren para acoger a cada hijo que la busca con amor. Haz clic ahora y continúa este camino de descubrimiento espiritual que puede transformar tu vida para siempre.